Fundamentos de la medicina antroposófica. Por Rudolf Steiner. En esta serie de conferencias, pronunciadas ante un grupo de médicos en el otoño de 1922, Rudolf Steiner sienta las bases de la medicina antroposófica. Con su estilo habitual, asequible para todos los públicos, Steiner argumenta que la antroposofía no busca rechazar ni desacreditar la ciencia natural empírica ni la investigación médica moderna, sino complementarlas y enriquecerlas introduciendo principios rectores desde el plano suprasensible. A través del desarrollo de capacidades cognitivas superiores, como la imaginación, la inspiración y la intuición, propone comprender al ser humano como una entidad cuádruple, organización física, etérica, astral y del yo, integrada en un cosmos espiritual. Primera conferencia. Debo pedirles a mis oyentes que sean indulgentes conmigo hoy, porque acabo de llegar después de un viaje muy agotador, y probablemente no me sentiré capaz de hablarles adecuadamente hasta mañana. Quiero que esta primera conferencia sea una especie de introducción a la serie que debo impartir aquí. No tenía realmente la intención de hablar durante este congreso médico, porque creo que el estímulo que la investigación antroposófica aporta a la medicina y al pensamiento científico natural debe ser desarrollado por aquellos que son especialistas en los diversos campos. De hecho, todo lo que proviene de la investigación antroposófica en relación con la medicina y, por ejemplo, la fisiología, no puede ser más que un estímulo que luego debe ser elaborado empíricamente. Solo sobre la base de este estudio empírico pueden surgir juicios válidos y convincentes sobre los temas en cuestión, y este es el tipo de juicio que se necesita en el ámbito de la terapia. Sin embargo, estas conferencias se imparten a petición especial de nuestros médicos aquí, y trataré de abordar aquellos puntos en los que la antroposofía puede iluminar el ámbito de la medicina. Me esforzaré, ante todo, por mostrar que la comprensión del ser humano, tanto en la salud como en la enfermedad, puede enriquecerse y profundizarse a través de la visión antroposófica. A modo de introducción, quizás me permitan hablar del sentido en el que el enfoque antroposófico debe entenderse hoy, en nuestra propia época. La gente confunde con tanta facilidad lo que aquí se denomina antroposofía con ideas tradicionales más antiguas sobre la humanidad. No deseo malgastar palabras sobre el valor de estas antiguas concepciones ni criticarlas de ninguna manera, pero debo enfatizar que las concepciones que presento están fundamentadas en una base muy diferente a la de las diversas ideas místicas, teosóficas y gnósticas que han surgido tradicionalmente en el curso de la historia humana. Para dejarme claro, solo necesito mencionar los puntos principales de diferencia entre las concepciones que se presentarán aquí y las de épocas anteriores. Aquellas concepciones antiguas surgieron en el pensamiento humano en una época en la que no existía la ciencia natural en nuestro sentido. Las mías se han desarrollado en una era en la que la ciencia natural no solo ha surgido, sino que ha alcanzado una cierta perfección, aunque sea provisional. Esto debe recordarse siempre si queremos entender el significado y la importancia de nuestros estudios, porque se aplica a todo lo que la antroposofía puede decir y descubrir sobre las más variadas ramas del conocimiento y la capacidad humanos. Todos ustedes saben, y no necesito extenderme en ello, que en esas épocas anteriores el ser humano tenía una concepción no científica, en nuestro sentido, del mundo suprasensible. La medicina también estaba impregnada de concepciones suprasensibles, de concepciones del ser humano, que no surgían, como ocurre hoy, de la investigación empírica. Solo tenemos que retroceder a la época poco antes de Galeno, y si somos lo suficientemente abiertos de mente, encontraremos en todas partes concepciones espirituales del ser humano, sobre las cuales también se basaba el pensamiento médico. Estas concepciones sobre la forma del ser humano, la forma de sus órganos y las funciones humanas, estaban impregnadas de pensamientos sobre lo suprasensible. Según nuestro modo de pensar empírico moderno, no hay fundamentos para conectar nada suprasensible con la naturaleza y la constitución del ser humano, pero en esas concepciones antiguas, lo suprasensible era parte del ser humano tanto como los colores, las formas y las fuerzas inorgánicas nos parecen hoy unidos a los objetos del mundo exterior. Solo una persona con prejuicios hablará de esas épocas anteriores en el desarrollo de la medicina, como si sus ideas fueran meramente infantiles en comparación con las que han evolucionado hoy. Nada podría ser más inadecuado que lo que la historia nos cuenta en este sentido, y cualquiera que tenga el más mínimo entendimiento de la evolución histórica de la humanidad, que no adopte el punto de vista de que se ha alcanzado la perfección y que todo lo anterior es mera tontería, se dará cuenta de que incluso ahora solo hemos llegado a una perfección relativa y de que no hay necesidad de mirar hacia atrás con un ojo de superioridad sobre lo que vino antes.
De hecho, esto es obvio cuando consideramos los resultados que se lograron. Por otro lado, un individuo dedicado a cualquier rama del conocimiento hoy en día nunca debe pasar por alto todo lo que la ciencia natural ha logrado para la humanidad en esta era. Y cuando, para usar la expresión de Goethe, un modo espiritual de considerar al ser humano en la enfermedad y la salud desea volverse activo hoy, debe trabajar con y no contra la investigación científica natural. Después de lo que he dicho, espero que no me acusen de querer lanzar calumnias sobre los conceptos de la ciencia natural. De hecho, debo enfatizar al principio que tal cosa está fuera de lugar y por una razón muy fundamental. Cuando consideramos las visiones médicas que se mantenían en un periodo anterior de la civilización, encontramos que, aunque no eran en absoluto tan tontas como muchas personas creen hoy en día, carecían de lo que hemos ganado a través de la ciencia natural, por la simple razón de que la facultad de cognición del ser humano no estaba entonces adaptada para ver los objetos como los vemos hoy mediante nuestros sentidos y los productos del pensamiento empírico. El médico, o podría decir igual de bien el fisiólogo o biólogo de la antigüedad, veía de una manera completamente diferente a como ve el ser humano moderno. En los tiempos que realmente terminan con Galeno, la conciencia médica tenía una orientación completamente distinta. Lo que Galeno veía en sus 4 elementos del organismo humano, en la bilis negra y amarilla, en la flema y en la sangre, era completamente diferente de lo que el ser humano ve hoy. Si entendemos las palabras de Galeno, por supuesto, las palabras transmitidas desde la antigüedad generalmente no se entienden. Entonces lo que él describe parece nebuloso hoy. Él veía como una realidad lo que para nosotros parece nebuloso. En lo que él llamaba flema, no veía la sustancia que nosotros llamamos flema. Para él, la flema no era solo un fluido impregnado de vida, sino un fluido impregnado de alma. Él veía esto, lo veía tan claramente como nosotros vemos algo rojo o azul, pero precisamente porque era capaz de ver algo fuera del alcance de la conciencia científica moderna, Galeno no podía ver muchas cosas que hoy son reveladas por nuestra conciencia científica. Supongamos, por ejemplo, que un hombre con una visión ligeramente anormal mira a través de unas gafas, y por este medio los contornos de los objetos se vuelven más nítidos de lo que de otro modo le parecerían. De manera similar, como resultado del empirismo moderno, todo lo que alguna vez se vio de manera borrosa, pero no obstante impregnado de espíritu y alma, ha desaparecido y ha sido reemplazado por los contornos nítidos de nuestra observación empírica moderna. Los contornos nítidos no estaban allí en la antigüedad. Las curaciones se realizaban a partir de una especie de instinto que estaba unido a un intenso desarrollo de la compasión humana. Una especie de participación en la enfermedad del paciente, que podía ser incluso dolorosa, surgía en el médico de la antigüedad, y sobre esta base emprendía su cura. Las fronteras nítidas que percibimos hoy a través de nuestro empirismo basado en los sentidos no se veían en absoluto. Dado que el avance hacia este empirismo orientado a los sentidos está arraigado en la evolución del ser humano, no podemos simplemente descartarlo y volver a lo antiguo. Solo si desarrollamos ciertas facultades atávicas percibiremos la naturaleza como la percibían los antiguos, en todos los dominios del conocimiento, incluyendo el de la medicina. En nuestra civilización moderna, cuando crecemos equipados con el tipo de formación que se imparte en nuestras escuelas primarias, por no hablar de la educación superior, simplemente es imposible ver las cosas como las veían los antiguos. Además, si una persona viera las cosas de esta manera, sería considerada, si no gravemente, al menos levemente psicópata, no del todo normal. De hecho, esto no sería del todo injusto, porque hoy en día hay algo psicópata en toda la clarividencia instintiva, como se le llamaba. Debemos ser muy claros sobre esto. Lo que sí podemos hacer, sin embargo, es trabajar para alcanzar una percepción de lo espiritual desarrollando facultades internas que de otro modo están latentes en el alma, al igual que, en el curso de la evolución, el ojo ha evolucionado desde una visión indefinida hasta una visión con contornos nítidos. Hoy en día, por lo tanto, es posible desarrollar facultades de percepción espiritual. He descrito este desarrollo en mi libro Cómo se alcanzan los mundos superiores y en mis otros escritos. Cuando un individuo ha desarrollado estas facultades, ve, para empezar, un mundo que antes no era visible para él, un mundo que abarca una especie de cosmos espiritual más allá del cosmos revelado a la percepción sensorial hoy en día, incluyendo los descubrimientos y cálculos de la astronomía, al cosmos perceptible por los sentidos,
que está impregnado de leyes naturales, se añade un cosmos espiritual, y cuando buscamos descubrir lo que existe en este cosmos espiritual, también encontramos al ser humano. Nos aferramos a un universo espiritual, un universo impregnado de alma y espíritu, y vemos al ser humano como un miembro de este universo. Si seguimos la ciencia natural ordinaria, comenzamos ya sea con el ser vivo más simple o con la forma de vida más simple, la célula, y luego rastreamos lo simple hacia lo más complejo, ascendiendo así desde lo que más se parece a una sustancia organizada puramente física hasta el organismo humano altamente intrincado. Si perseguimos seriamente la ciencia espiritual, comenzamos en el otro extremo. Descendemos desde una comprensión de lo espiritual en el universo, considerando esto como complejo, y miramos la célula como la cosa más simple en el organismo. Visto a la luz de la ciencia espiritual, el universo es la cima de la complejidad, y así como elaboramos gradualmente los elementos de nuestro propio conocimiento para, digamos, pasar de la célula al ser humano, así simplificamos progresivamente lo que el cosmos revela, y luego llegamos al ser humano. Seguimos un camino opuesto, es decir, comenzamos en un punto de partida exactamente opuesto, pero cuando perseguimos la ciencia espiritual hoy de esta manera, no somos llevados de inmediato a todas las regiones abarcadas por el empirismo material moderno. Deseo enfatizar este punto fuertemente y espero que no haya malentendidos, especialmente en cuanto a estos fundamentos, por eso debo pedirles hoy que perdonen estos conceptos algo pedantemente formados. Es perfectamente concebible que alguien pueda pensar que es inútil adoptar los métodos del pensamiento empírico en fisiología o biología. ¿Qué necesidad hay de alguna rama especializada de la ciencia?, podría preguntar. Uno desarrolla capacidades espirituales, mira hacia el mundo espiritual, llega a una visión del ser humano en la salud y la enfermedad, y luego es posible fundar una especie de medicina espiritualizada. Esto es justo el tipo de cosa que muchas personas hacen, pero no lleva a ninguna parte. Abusan de la medicina empírica, pero abusan de algo que no entienden en absoluto. No deberíamos ni siquiera considerar descartar la ciencia empírica ordinaria orientada a los sentidos como algo sin valor y refugiarse en una ciencia espiritualizada traída de las nubes. Esa no es en absoluto la actitud correcta que adoptar. La investigación de la ciencia espiritual no lleva a las mismas cosas que se examinan bajo el microscopio. Si alguien intenta pretender que con los métodos de la ciencia espiritual ha encontrado exactamente las mismas cosas que encuentra bajo un microscopio, puede ser seguro resumirlo como un charlatán. Los resultados de la investigación empírica moderna están ahí y deben ser tenidos en cuenta. Aquellos que persiguen seriamente la ciencia también en el sentido de la antroposofía espiritual no simplemente se apartan del empirismo orientado a los sentidos. Es necesario tener en cuenta tal empirismo. Aquel que podría ser llamado un experto en una ciencia espiritual antroposófica debe primero ocuparse de los fenómenos del mundo en el sentido del empirismo ordinario. De la ciencia espiritual descubrimos, en primer lugar, ciertas pautas para la investigación empírica, ciertos principios rectores que nos muestran, por ejemplo, que lo que existe en un lugar particular del organismo debe ser estudiado también en referencia a su posición. Muchas personas dirán, sí, pero una célula es una célula, y la observación puramente empírica debe determinar la característica distintiva de esta célula, si es una célula hepática o una célula cerebral, etc. No es así. Supongamos, por ejemplo, que paso frente a un banco a las 9 de la mañana y veo a dos hombres sentados allí uno al lado del otro. Los miro y formo ciertos juicios sobre varias cosas en relación con ellos. A las 3 de la tarde resulta que vuelvo a pasar frente al banco. Ahí están los dos hombres, sentados como antes. El estado de cosas empírico es exactamente el mismo en ambos casos, permitiendo diferencias muy leves. Pero ahora, piénsenlo, uno de los hombres puede haber estado sentado allí durante las 6 horas completas. El otro puede haber sido enviado a un viaje justo después de que pasé por primera vez frente al banco y puede haber regresado recién. Esto altera esencialmente la imagen y no tiene nada que ver con lo que realmente percibo con mis sentidos. En lo que respecta a mis sentidos, el mismo estado de cosas se presenta a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, pero el estado de cosas determinado por la observación sensorial debe ser juzgado de acuerdo con sus componentes. En este sentido, nuestra concepción de una célula hepática debe diferir esencialmente de nuestra concepción de una célula en el cerebro o en la sangre. Solo si fuera correcto decir, por el bien del ejemplo, que la base de todo es una célula germinal primordial que ha sido fertilizada,
y que todo el organismo puede explicarse por un proceso de simple división y diferenciación de esta célula germinal primordial, solo entonces podríamos proceder a tratar una célula hepática exactamente igual que una célula cerebral de acuerdo con los hechos puramente empíricos. Sí, pero ahora supongamos que esto no es en absoluto correcto, que, en virtud de su posición en el organismo, la relación de una célula hepática con las fuerzas fuera del ser humano, fuera de los límites de la piel, no es en absoluto la misma que la relación de una célula cerebral con estas fuerzas. En ese caso, no será correcto mirar lo que está sucediendo meramente como una continuación del proceso de división y la posterior ubicación en el cuerpo. Debemos suponer más bien que la relación de la célula cerebral con el universo exterior es completamente diferente de la de la célula hepática. Supongamos que alguien mira la aguja de una brújula, encuentra que apunta de sur a norte, de norte a sur, y luego decide que las fuerzas que colocan la aguja en la dirección norte-sur están dentro de la aguja misma. Ciertamente no sería considerado un físico hoy en día. Un físico relaciona la aguja de la brújula con lo que se conoce como magnetismo terrestre. No importa qué teorías desarrollen las personas, simplemente es imposible atribuir la dirección de la aguja a fuerzas que yacen dentro de la aguja misma. Debe ser relacionada con el universo. Al estudiar la vida orgánica hoy en día, la relación de lo orgánico con el universo generalmente se considera bastante secundaria, pero supongamos que fuera cierto que, simplemente por su posición, el hígado y el cerebro están relacionados de manera muy diferente con las fuerzas universales fuera del ser humano. En ese caso, nunca llegaríamos a una explicación del ser humano mediante el empirismo puro. Una explicación es posible solo si somos capaces de decir qué papel juega el universo completo en la formación del cerebro y el hígado, en el mismo sentido en que la Tierra juega su papel en la dirección que toma la aguja en la brújula. Supongamos que estamos rastreando el flujo de la herencia. Comenzamos con los ancestros, pasamos a la generación actual y luego a la descendencia, tanto en el caso de los animales como de los seres humanos. Tenemos en cuenta lo que encontramos, como naturalmente debemos hacerlo, pero solo consideramos los procesos observados que yacen inmediatamente dentro del ser humano. Rara vez se nos ocurre preguntar si, bajo ciertas condiciones en el organismo humano, es posible que las fuerzas universales trabajen de las maneras más variadas sobre el germen fertilizado. Tampoco preguntamos, ¿es acaso imposible explicar la formación de la célula germinal fertilizada si nos mantenemos dentro de los confines del ser humano mismo? ¿No debemos relacionar esta célula germinal con el universo completo? En la ciencia ortodoxa hoy en día, las fuerzas que actúan desde el universo se consideran secundarias. En cierta medida limitada se toman en consideración, pero siempre son secundarias. Y ahora podrían decir, sí, pero la ciencia moderna nos lleva a un punto en el que tales preguntas ya no surgen. Es anticuado relacionar los órganos humanos con el universo. De la manera en que esto se hace a menudo, es anticuado, pero el hecho de que generalmente tales preguntas no surjan hoy en día se debe enteramente a nuestra educación científica. Nuestra educación en ciencia nos confina a este modo de investigación empírico puramente orientado a los sentidos, y nunca llegamos al punto de plantear preguntas como las que he planteado hipotéticamente a modo de introducción, pero la medida en que el ser humano es capaz de avanzar en el conocimiento y la acción en cada esfera de la vida depende de plantear preguntas. Donde las preguntas nunca surgen, una persona está viviendo en una especie de niebla científica. Tal individuo está él mismo oscureciendo su perspectiva libre sobre la realidad, y solo cuando las cosas ya no encajan en su esquema de pensamiento comienza a darse cuenta de las limitaciones de sus concepciones. Creo que en el ámbito de la medicina moderna puede haber una sensación de que los procesos que tienen lugar en el ser humano no son del todo reconciliables con las teorías simples y directas sobre las cuales se basan la mayoría de las curas. Hay una cierta sensación de que debe ser posible abordar todo el tema desde otro ángulo, y creo que lo que tendré que decir en este sentido significará algo especialmente para aquellos que son especialistas en sus ramas particulares de la ciencia, que tienen experiencia práctica de los procesos de salud y enfermedad y se han dado cuenta de que las concepciones y teorías actuales son en todas partes demasiado limitadas para abordar la complejidad de los hechos. Seamos completamente honestos con nosotros mismos en este sentido. Durante todo el siglo XIX, una especie de axioma fue presentado por casi todas las ramas del pensamiento científico y práctico. Con una persistencia suficiente para llevar a uno a la desesperación, constantemente se decía, las explicaciones deben ser lo más simples posible,
y eso es justo lo que la gente intentó hacer. Pero si los hechos y los procesos son complicados, es prejuzgar el tema decir que las explicaciones deben ser simples. Debemos acostumbrarnos a lidiar con complejidades. Se ha causado un daño indescriptible en los reinos de la ciencia y el arte con la demanda insistente de simplificación. En todas sus manifestaciones, grandes y pequeñas, la naturaleza no es simple, sino altamente complicada. Solo podemos abordar realmente la naturaleza misma si nos damos cuenta desde el principio de que las ideas más aparentemente comprensivas están relacionadas con la realidad de la misma manera que las fotografías de un árbol, tomadas desde un solo lado, están relacionadas con el árbol. Puedo fotografiar el árbol desde todos los lados, y las fotografías pueden ser muy diferentes bajo diferentes circunstancias. Cuantas más fotografías tenga, más cerca estará mi imagen mental de la realidad del árbol. La opinión predominante hoy en día es esta: tal o cual teoría es correcta. Por lo tanto, alguna otra teoría, con la que no estamos de acuerdo, debe estar equivocada. Pero eso es justo como si una persona fotografiara un árbol desde un solo lado. Tiene su fotografía particular. Otra persona toma una fotografía desde otro lado y le dice a la primera persona: tu fotografía es absolutamente falsa, la mía, y solo la mía, representa la verdad. Afirma que su punto de vista particular es el correcto. Todas las controversias sobre materialismo, idealismo, realismo, etc., han tomado realmente esta forma. Las disputas en tales reinos no son en absoluto diferentes del ejemplo aparentemente trivial que he dado como comparación. Al muy comienzo de nuestros estudios, les pido que no tomen lo que tengo que decir como si estuviera destinado a tender en la dirección del materialismo, el idealismo o el espiritualismo, sino simplemente como un intento de ir directamente a la realidad en la medida en que la capacidad del pensamiento humano lo permita. Si deseamos dominar lo que es real, ocasionalmente podemos lograr resultados tremendas con concepciones materialistas, si luego somos capaces de introducir el aspecto opuesto en nuestras consideraciones. Si es imposible mantener separados los diversos aspectos, nuestras ideas aparecerán como si hubiéramos tomado muchas fotografías diferentes todas en la misma película. Ahora, cuando las fuerzas latentes en el alma del ser humano se realizan mediante los métodos descritos en mi libro, Cómo se alcanzan los mundos superiores, nos elevamos por encima del punto de vista ordinario del conocimiento, al cual la última fase de la biología presta especial atención, y alcanzamos lo que he descrito como el conocimiento por imaginación o el saber imaginativo. Un punto de vista aún más amplio es el del conocimiento por inspiración, y el más alto, si puedo usar esta expresión, es el del conocimiento intuitivo. En el conocimiento por imaginación, recibo imágenes de la realidad, sabiendo muy bien que son imágenes, pero también que son imágenes de la realidad y no meramente imágenes de sueños. En el conocimiento por imaginación aún no tengo la realidad, pero tengo imágenes de una realidad. En la etapa del conocimiento por inspiración, estas imágenes adquieren una cierta consistencia, una viscosidad, algo vive dentro de ellas. Sé más a través de las imágenes de lo que las imágenes solas me han dado. Sé, por medio de las imágenes, que están relacionadas con una realidad espiritual, y en los actos del conocimiento intuitivo me sitúo dentro de esta realidad espiritual misma. Este es el ascenso a través de las 3 etapas descritas en Cómo se alcanzan los mundos superiores. Ahora, estos 3 modos de conocimiento superior nos dan, para empezar, conocimiento de mundos espirituales, un conocimiento que va más allá del conocimiento factual ordinario orientado a los sentidos. Nos dan conocimiento de un universo espiritual y del ser humano como un ser alma-espíritu. No nos revelan, en las primeras etapas, los hallazgos actuales de la investigación empírica en el ámbito, por ejemplo, de la biología. Cuando se utiliza la imaginación, la inspiración o la intuición para comprender el ser del ser humano, se aplica un enfoque diferente. Tomemos, por ejemplo, la estructura del cerebro humano. Quizás no les parezca muy extraordinario a los fisiólogos y médicos, pero para aquellos que se llaman a sí mismos psicólogos, es notable. Los psicólogos son un fenómeno extraño en nuestra civilización porque han logrado desarrollar una ciencia sin materia, una psicología sin alma. Para el psicólogo, esta estructura del cerebro es muy notable. Piensen por un momento en un psicólogo que parte puramente de la ciencia empírica. En tiempos recientes ha sido imposible distinguir si un filósofo sabe algo o no. Los científicos naturales, sin embargo, siempre se supone que saben algo, y así en los tiempos modernos ciertos científicos que se dedican a la filosofía han recibido cátedras de filosofía.
La opinión actual ha sido esta: los científicos naturales deben tener algún conocimiento, porque aunque es perfectamente posible en filosofía hablar y hablar sobre un tema, no es posible en la ciencia natural divagar sobre algo que se ha observado bajo un microscopio, a través de un telescopio o por medio de rayos X. Todas estas cosas pueden ser probadas y demostradas, pero en filosofía no es tan fácil probar si una persona está hablando desde las nubes o no. Piensen en cómo Theodor Siegen habla sobre la estructura del cerebro. En este contexto, una vez tuve una experiencia muy interesante, y quizás pueda hacer el punto más concreto contándoles una anécdota. Hace muchos años asistí a una reunión donde un médico eminente estaba dando una conferencia sobre la vida del alma en conexión con el cerebro y su estructura. El presidente de la reunión era un seguidor de Herbart, y por lo tanto no estaba preocupado por analizar la estructura del cerebro, sino la vida conceptual, como Herbart, el filósofo, había hecho una vez. El presidente dijo entonces: aquí tenemos algo muy notable. El fisiólogo o el médico hacen diagramas y figuras de la estructura del cerebro. Si yo, como herbartiano, hago dibujos de la complicada asociación de ideas, me refiero a una imagen de las ideas que se asocian y no de las fibras nerviosas que conectan una célula nerviosa con otra. Si yo, como un genuino herbartiano que no se preocupa por el cerebro como una estructura, hago diagramas simbólicos de lo que concibo como el proceso subyacente a la conexión de las ideas, mis dibujos se ven exactamente igual que los bocetos del fisiólogo sobre la estructura física del cerebro. Esta comparación no es injustificada. La ciencia natural nos ha enseñado cada vez más sobre la estructura del cerebro. Se ha demostrado en mayor medida que la estructura externa del cerebro corresponde, de hecho, de manera maravillosa con la organización de nuestra vida conceptual. Todo en la vida conceptual puede encontrarse de nuevo en la estructura del cerebro. Es como si la naturaleza misma, por favor tomen esto con un grano de sal, hubiera tenido la intención de crear en el cerebro una imagen escultórica de la vida conceptual del ser humano. Algo de este tipo nos impacta fuertemente cuando leemos declaraciones como las de Maynard, que hoy en día ya se consideran algo anticuadas. Maynard era materialista, pero un excelente neurofisiólogo y psiquiatra. Como materialista, nos ofrece una maravillosa contribución a lo que se descubre cuando el cerebro humano real se deja de lado y nos ocupamos solo de la manera en que las imágenes mentales se unen, se separan, etc., y luego bosquejamos estos símbolos. En resumen, si algo pudiera hacer que una persona sea materialista, es la estructura del cerebro humano. En cualquier caso, debe concederse que si el espíritu y el alma realmente existen, tienen una expresión tan perfecta en el cerebro humano que uno está casi tentado a preguntar por qué el espíritu y el alma en sí mismos son necesarios para la vida conceptual, incluso si las personas aún anhelan un alma que al menos pueda pensar. El cerebro es un reflejo tan fiel del alma-espíritu, ¿por qué el cerebro mismo no podría pensar? Todas estas cosas, por supuesto, deben tomarse con el bien conocido grano de sal. Hoy solo deseo indicar el tenor de nuestros estudios en su conjunto. El cerebro humano, especialmente cuando emprendemos una investigación detallada, está bien calculado para hacernos materialistas. El misterio que realmente subyace a todo esto solo se aclara cuando alcanzamos la etapa del conocimiento por imaginación, donde surgen imágenes de un mundo espiritual real no previamente visible. Estas imágenes en realidad nos recuerdan a las configuraciones en el cerebro humano formadas por las fibras nerviosas y las células nerviosas. ¿Qué es entonces este conocimiento por imaginación que naturalmente funciona completamente en el mundo suprasensible? Si intentara darles una representación simbólica de lo que es el conocimiento imaginativo, de la manera en que un matemático usa figuras para ilustrar un problema matemático, diría lo siguiente: imaginen que una persona que vive en el mundo sabe más de lo que el conocimiento sensorial puede decirle porque puede elevarse a imágenes que producen una realidad, al igual que el cerebro humano produce la realidad del alma humana. En el cerebro, la naturaleza misma nos ha dado, como una imaginación real, una imaginación perceptible por los sentidos, algo que se alcanza en el conocimiento imaginativo a un nivel superior. Esto, ven, nos lleva más profundamente a la constitución del ser humano. Como veremos en los próximos días, esta maravillosa estructura del cerebro humano no es una formación aislada. A través de la imaginación contemplamos un mundo suprasensible, y es como si una parte de este mundo se hubiera vuelto real en un mundo inferior.
En el cerebro humano, contemplamos un mundo de imaginación en un hecho concreto. No creo que nadie pueda hablar adecuadamente sobre el cerebro humano a menos que vea en su estructura una réplica imaginativa de la vida del alma. Es justo esto lo que nos lleva a un dilema cuando partimos de la neurofisiología ordinaria y tratamos de pasar a una comprensión de la vida del alma. Si nos limitamos al cerebro mismo, una vida del alma por encima de éste no parece necesaria. Los únicos individuos con derecho a hablar de una vida del alma por encima de la estructura del cerebro humano son aquellos que tienen conocimiento de ella distinto al adquirido por los métodos habituales en este mundo. Porque cuando llegamos a conocer esta vida del alma en el mundo espiritual, nos damos cuenta de que tiene su reflejo completo en la estructura del cerebro humano, y que el cerebro, además, puede hacer todo lo que el órgano suprasensible del alma puede hacer en cuanto a la actividad conceptual. Hasta en su función, el cerebro es una imagen reflejada. Con la neurofisiología, por lo tanto, nadie puede probar ni refutar el materialismo, simplemente no se puede hacer. Si el ser humano fuera meramente un ser de cerebro, nunca tendría que decirse a sí mismo: además de este cerebro mío, poseo un alma. En contraste con esto, y ahora describiré de manera introductoria algo que se desarrollará en las siguientes conferencias, volvámonos a una función diferente del ser humano, no la vida conceptual sino el proceso de la respiración y en lo que llega a la conciencia humana con respecto a ellos. Con estos no llegarán a algo similar en el organismo, como lo hicieron con respecto a la vida conceptual. Cuando se dicen a sí mismos: tengo una idea que me recuerda a otra idea que tuve hace 3 años, y vinculo una con la otra, pueden muy bien ser capaces de hacer diagramas, especialmente si toman una serie de ideas, que tengan un gran parecido, por ejemplo, con los bocetos de Maynard sobre la estructura del cerebro. Ahora, esto no se puede hacer cuando intentan encontrar una expresión en el organismo humano para lo que está contenido en los procesos de respiración. No pueden encontrar una expresión adecuada para los procesos de respiración en las estructuras y formaciones de los órganos físicos, como pudieron hacerlo para la vida conceptual en el cerebro. Los procesos de respiración son algo para lo cual no hay una expresión adecuada en el organismo humano, en el mismo sentido en que la estructura del cerebro es una expresión adecuada para la vida conceptual, la vida perceptual. En el conocimiento por imaginación, surgen imágenes ante nosotros, pero si ascendemos al conocimiento por inspiración, la realidad fluye a través de las imágenes desde atrás, por así decirlo. Sí, entonces, ascendemos a la inspiración y miramos hacia el mundo suprasensible de tal manera que las imaginaciones bullan con la realidad espiritual. De repente nos encontramos de pie en algo suprasensible que tiene su analogía completa en la conexión entre los procesos de respiración, la estructura de los pulmones, la estructura del espacio aracnoideo, el canal central de la médula espinal y la penetración del impulso del aliento en el cerebro. En resumen, si ascienden a la inspiración, aprenden a entender el significado completo del proceso de respiración, al igual que el conocimiento por imaginación lleva a una comprensión del significado de la estructura del cerebro. El cerebro es una imaginación hecha concreta. Todo lo conectado con la respiración es una inspiración hecha real, una inspiración traída al mundo de los sentidos. Quien se esfuerza por alcanzar la etapa del conocimiento por inspiración es trasplantado a un mundo de espíritu y alma, pero este mundo yace allí de manera tangible ante él cuando observa el proceso completo de la respiración y su significado en el organismo humano. La imaginación, entonces, es necesaria para una comprensión de la estructura del cerebro. La inspiración es necesaria para entender el ritmo de la respiración y todo lo conectado con él. La relación del ritmo de la respiración con el universo es completamente diferente de la estructura del cerebro. La estructura externa y escultórica del cerebro es tan completamente una imagen reflejada de lo espiritual que es posible entender esta estructura sin penetrar profundamente en el mundo suprasensible. De hecho, solo necesitamos ascender a la imaginación, que borda muy de cerca el conocimiento ordinario. El proceso de respiración no puede ser entendido por medio de la imaginación. Aquí deben tener conocimiento por inspiración, deben ascender más alto en el mundo suprasensible. Para entender el proceso metabólico, deben ascender aún más en el mundo suprasensible. El proceso metabólico es realmente el más misterioso de todos los procesos en el ser humano. Las siguientes conferencias mostrarán que debemos pensar en este proceso metabólico de manera muy diferente a como se piensa hoy en día en la fisiología empírica. Los cambios que sufren las sustancias desde la lengua hasta el punto en que causan algo en las células cerebrales, por ejemplo, no pueden, desafortunadamente, ser seguidos por medio de la investigación meramente empírica, sino solo por medio del conocimiento intuitivo.
Este conocimiento intuitivo nos lleva más allá de la mera percepción del objeto hacia el objeto mismo. En el cerebro, el espíritu y el alma del ser humano crean para sí mismos una mera imagen de sí mismos, pero de lo contrario permanecen fuera de esta imagen. El espíritu y el alma penetran el ritmo de la respiración, pero constantemente se retiran de nuevo. En el metabolismo, sin embargo, el espíritu y el alma humanos se sumergen completamente, de tal manera que, como espíritu y alma, incluso desaparecen. No se les puede encontrar, ni tampoco pueden ser encontrados por la investigación empírica. Y ahora piensen en las sutiles descripciones de Theodor Ziegen sobre la estructura del cerebro humano. También es posible, de hecho, hacer imágenes simbólicas de la memoria de tal manera que sus contrapartes fisiológico-anatómicas en el cerebro puedan ser señaladas. Pero cuando Ziegen llega a los procesos de sentimiento, ya hay un problema, y es por eso que no habla de los sentimientos como entidades independientes, sino solo de imágenes mentales teñidas de sentimiento. Y los fisiólogos modernos ya no hablan de la voluntad en absoluto. ¿Por qué? Por supuesto que no dicen nada. Cuando quiero levantar mi brazo, es decir, realizar un acto de voluntad, tengo, en primer lugar, la imagen mental. Luego, algo desciende a la región que, según la opinión actual, es completamente inconsciente. Todo lo que no puede ser observado realmente en la vida del alma, pero que sin embargo se cree que está allí, se arroja al reservorio de lo inconsciente. Y luego observo cómo muevo mi mano. Entre la intención y el hecho consumado está la voluntad, que desciende hasta la naturaleza material del organismo físico. Este proceso puede ser seguido en detalle por la intuición. La voluntad desciende hasta el ser más íntimo del organismo. El acto de voluntad entra directamente en el metabolismo. No hay acto de voluntad realizado por el ser humano físico y terrenal que no pueda ser rastreado por el conocimiento intuitivo hasta un proceso metabólico correspondiente. Tampoco hay ningún proceso de voluntad que no encuentre su expresión en la desintegración o disolución, llámelo como quiera, dentro de los procesos metabólicos. La voluntad primero elimina lo que existe en algún lugar del organismo para que pueda desplegar su propia actividad. Es como si tuviera que quemar algo en mi brazo antes de poder usar este miembro para la expresión de mi voluntad. Algo debe ser primero eliminado, como veremos en las siguientes conferencias. Sé que esto sería considerado una herejía terrible en la ciencia natural hoy en día, pero no obstante se revelará ante nosotros como una verdad. Algo sustancial debe ser destruido antes de que la voluntad pueda entrar en juego. El espíritu y el alma deben establecerse donde existía la sustancia. Esta es la esencia del conocimiento intuitivo, y nunca podrán explicar los procesos metabólicos en el ser humano a menos que los investiguen por medio de este conocimiento. Estos tres procesos, el proceso nervioso sensorial, los procesos rítmicos, procesos de respiración y circulación sanguínea, y los procesos metabólicos abarcan fundamentalmente cada función en el organismo humano. El ser humano es realmente conocimiento objetivo, conocimiento hecho realidad, independientemente de si simplemente lo observamos desde afuera o lo diseccionamos. Tomemos la cabeza humana. Entendemos lo que está sucediendo en la cabeza cuando nos damos cuenta de que produce conocimiento por invaginación. Los procesos en el sistema rítmico se aclaran cuando sabemos que produce conocimiento por inspiración. Entendemos los procesos metabólicos cuando sabemos que es el conocimiento intuitivo. Así los principios de la realidad se interpenetran en el ser humano. Tomemos, por ejemplo, los órganos específicos de la voluntad, solo pueden ser entendidos por el conocimiento intuitivo. Mientras apliquemos un modo de conocimiento uniformemente objetivo al ser humano, no nos daremos cuenta de que, de hecho, él no es en absoluto como se asume usualmente. La fisiología moderna sabe, por supuesto, que en gran medida el ser humano es una columna de fluido. Pero ahora pregúntense a sí mismos con toda honestidad si la fisiología realmente tiene en cuenta al ser humano como una columna de fluido, o si no procede meramente como si fuera un ser compuesto de formas sólidas con contornos nítidos. Probablemente tendrán que admitir que se da poca importancia al hecho de que él es esencialmente un ser fluido, y que los sólidos han sido simplemente insertados en este fluido. Pero el ser humano también es un ser aéreo, gaseoso, y un ser de calor. La parte sólida del ser humano puede entenderse perfectamente por medio del conocimiento objetivo ordinario, así como en el laboratorio puedo familiarizarme con la naturaleza del sulfuro de mercurio, así mediante la investigación química y física del organismo humano, puedo familiarizarme con todo lo que es sólido.
Es diferente con los fluidos en el ser humano. Los fluidos viven en un estado de integración y desintegración continuas y no pueden ser observados de la misma manera en que se observan y dibujan el estómago o el corazón. Si hago dibujos de estos órganos como si fueran objetos sólidos, se puede decir mucho sobre ellos, pero no es lo mismo si realmente tomamos en serio este ser acuoso del ser humano. En los fluidos, algo siempre está surgiendo y desapareciendo de nuevo. Es como si concibiéramos el corazón como algo que surge y desaparece continuamente, aunque el proceso allí no es muy rápido. El ser acuoso del ser humano debe ser abordado con imaginación. También debemos considerar lo que es gaseoso, lo que es aéreo en nosotros. Se sabe, por supuesto, cómo las funciones que tienen lugar en lo aéreo son de gran significado en el organismo, se sabe cómo las sustancias aéreas en el organismo humano están en movimiento hacia y desde todas partes, cómo todo lo conectado con lo aéreo está en circulación. Cuando una región de lo aéreo interactúa con otra, sin embargo, sigue precisamente el patrón de la inspiración. Solo a través de la inspiración puede entenderse la parte aérea del ser humano. Y ahora pasemos al reino del calor en el ser humano. Traten de darse cuenta de que el ser humano es algo muy especial por el hecho de que es una estructura de calor, de que en las partes más variadas de su estructura, el calor y el frío se encuentran presentes de las maneras más diversas. Antes de que podamos darnos cuenta de cómo el ser humano vive con su yo en su propio calor, debemos nosotros mismos vivir en el proceso. Debe haber un acto de conocimiento intuitivo. Antes de que sean capaces de conocer al ser humano completo, en su totalidad, no como si fuera simplemente una masa de órganos sólidos con contornos nítidos, deben penetrar en el ser humano desde muchos ángulos diferentes. Así como somos llevados de la imaginación a la inspiración y a la intuición al pasar del cerebro a las otras estructuras orgánicas, así es cuando estudiamos los diferentes estados de agregación de la materia dentro del ser humano. La parte sólida del ser humano, su naturaleza corporal sólida, apenas difiere en absoluto dentro del organismo humano del estado en el que las sustancias existen fuera del organismo humano. Hay una diferencia esencial, sin embargo, en el caso de lo que es fluido y gaseoso, y sobre todo en el caso del calor. Esto tendrá que ser considerado en las próximas conferencias. Pero es de hecho un hecho que solo cuando nuestro estudio del ser humano se amplía de esta manera llegamos a conocer el significado real para el conocimiento de los órganos dentro de la naturaleza humana. La fisiología empírica orientada a los sentidos apenas les permite seguir las funciones del organismo humano más allá del punto en que el quilo pasa de los intestinos a los vasos linfáticos. Lo que sigue es meramente una cuestión de conjeturas. Todas las ideas sobre los procesos posteriores que tienen lugar con las sustancias que tomamos del mundo exterior, por ejemplo, los procesos en el torrente sanguíneo, son realmente nada más que fantasía por parte de la fisiología moderna. El papel que desempeñan en la organización los riñones, por ejemplo, solo puede entenderse si observamos los procesos catabólicos junto con los anabólicos, que hoy en día casi invariablemente se consideran los únicos procesos de importancia para la constitución humana. Hace mucho tiempo le dije a un amigo, es tan importante estudiar aquellos órganos que están agrupados alrededor del germen del embrión humano y que luego son descartados, como estudiar el desarrollo del germen humano mismo desde la concepción hasta el nacimiento. La imagen solo está completa cuando observamos la división de las células y la estructura que surge de esta división, y también rastreamos los procesos catabólicos que toman su curso junto con los procesos anabólicos. Porque no tenemos este proceso catabólico alrededor nuestro solo en el período embrionario, lo llevamos dentro de nosotros continuamente en la vida posterior. Y debemos saber, en el caso de cada órgano individual, en qué medida contiene procesos anabólicos y en qué medida procesos catabólicos. De estos últimos están, como regla general, unidos a un aumento de la conciencia. La conciencia clara depende de los procesos catabólicos, de la desintegración, la destrucción, la eliminación de la materia. Lo mismo debe decirse sobre los procesos de eliminación. Los riñones son órganos de eliminación. Pero ahora surge la pregunta, aunque desde el punto de vista de la empiría orientada a los sentidos los riñones son principalmente órganos de eliminación, ¿no tienen ninguna otra significancia en la constitución del ser humano más allá de esta? ¿No juegan acaso un papel más importante en la construcción del ser humano por virtud de algo más que sus funciones de eliminación? Si luego seguimos las funciones aún más allá, pasando de los riñones al hígado, por ejemplo, encontramos este fenómeno interesante. Los riñones finalmente excretan hacia afuera, el hígado hacia adentro. Y surge la pregunta,
¿Cómo se ve afectada la relación del proceso renal con el proceso hepático por el hecho de que los riñones envían sus productos de eliminación hacia afuera y el hígado hacia adentro? El ser humano está en un momento comunicándose con el mundo exterior, por así decirlo, y en otro momento consigo mismo. Así somos llevados a una penetración gradual de la organización humana, pero para ayudarnos en esta penetración necesitamos considerar temas que se abordan de las maneras de las que solo he dado pistas hoy. Proseguiré desde este punto en la próxima conferencia, mostrando cómo estas cosas llevan a una comprensión real de la patología y la terapia, y en qué medida pueden convertirse en principios rectores en la investigación empírica reconocida hoy en día. Esto no implica un ataque a tal investigación. El único objeto es mostrar que se necesitan principios rectores para que alcance su verdadero valor. No estoy aquí para atacar la investigación científica natural o la medicina científica en ningún sentido. Mi objetivo es simplemente mostrar que en esta medicina científica natural hay una mina de oportunidades para un conocimiento mucho más amplio que el que puede alcanzarse con los métodos modernos y, sobre todo, con la visión actual del mundo. No tenemos deseo de burlarnos del modo de observación científico natural, sino todo lo contrario, de darle un fundamento verdadero. Cuando está fundamentado en el espíritu, entonces, y solo entonces, asumirá su plena significancia. Mañana hablaré más sobre este tema. Segunda conferencia. Si me pidieran que trazara un curso de estudio médico para personas que quisieran abordar este estudio de inmediato y terminarlo en un periodo de tiempo determinado, comenzaría, una vez adquiridos los conocimientos científicos naturales necesarios, con una discusión sobre las diversas funciones del organismo humano. Me sentiría obligado a comenzar con un tipo de estudio anatómico-fisiológico de los alimentos, desde la etapa en que son procesados por la pepsina y luego absorbidos en la sangre. Luego, después de considerar el acto general de la digestión en el sentido más estricto, pasaría a discutir el sistema cardíaco y pulmonar y todo lo conectado con él. A continuación, discutiría todo lo relacionado con el sistema renal humano. El sistema renal debe estudiarse luego en relación con el aparato nervioso sensorial, una relación que no se reconoce en absoluto hoy en día. Luego pasaría al sistema del hígado, la vesícula biliar y el bazo, y este ciclo de estudio abriría gradualmente una visión de cómo están dispuestas las cosas en el organismo humano, una visión que se necesitaría para construir el conocimiento que es tarea de una ciencia espiritual antroposófica desarrollar. Luego, con la luz que se habría arrojado sobre los resultados de la investigación empírica perceptible por los sentidos, sería posible pasar a la terapia. En los pocos días de que disponemos, por supuesto, solo es posible que yo dé algunas pistas sobre este amplio y abarcador dominio. Gran parte de lo que tengo que decir, por lo tanto, se basará en un tratamiento de la evidencia empírica que no es habitual hoy en día, pero creo que será bastante accesible para cualquier persona que posea los conocimientos fisiológicos y terapéuticos necesarios. Tendré que hablar de manera diferente a como la gente está acostumbrada, pero en realidad no presentaré nada que no pueda, de alguna manera, ser armonizado con los datos del conocimiento empírico moderno orientado a los sentidos, si estos datos se estudian en todas sus conexiones. Todo lo que diga será aforístico, meramente insinuando conclusiones definitivas. Sin embargo, nuestro punto de partida debe ser las investigaciones empíricas perceptibles por los sentidos de los tiempos modernos, y las etapas intermedias tendrán que ser dominadas por el trabajo de los médicos en todas partes. Este camino intermedio es extremadamente largo, pero es absolutamente esencial porque, tal como están las cosas hoy en día, nada de lo que les presento será plenamente reconocido si no se dan estos pasos intermedios, al menos en relación con los fenómenos más importantes. No creo que esto resulte tan difícil como parece en este momento, si las personas están dispuestas a alinear el trabajo preliminar que ya se ha realizado con las concepciones generales que estoy tratando de indicar aquí. Este trabajo preliminar es excelente en muchos aspectos, pero su objetivo aún está por delante. En la última conferencia, intenté mostrarles cómo ampliar el conocimiento ordinario puede darnos una visión del ser humano, y ahora, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, permítanme añadir lo siguiente. Al principio, pueden encontrar ofensivo escuchar en la antroposofía que el ser humano, tal como se presenta ante nosotros en el mundo físico, está compuesto por un sistema organizado físicamente, un sistema organizado atéricamente, un sistema organizado astralmente y lo que lo caracteriza como una organización del yo. No necesitan ofenderse por estas expresiones, se usan simplemente porque se necesita algún tipo de terminología,
Gracias a este sistema del yo, el ser humano puede desarrollar esa cohesión interna del alma, esa vida interior del alma, que no se encuentra en los animales. Esta cohesión se revela, por un lado, en el hecho de que el ser humano puede unificar su experiencia interna en un punto del yo, si me permiten usar esa expresión, desde el cual toda su actividad orgánica general irradia, en cierto sentido, al menos en el estado consciente. Se revela, por otro lado, en el hecho de que, durante su evolución terrenal, el ser humano tiene una relación diferente con el desarrollo sexual en comparación con la organización animal, aunque por supuesto hay excepciones. La organización animal es tal que la madurez sexual representa un cierto punto culminante. Después de esto, comienza el deterioro. Este deterioro orgánico puede que no comiences de manera muy radical justo después de la primera etapa de madurez sexual, pero hay una cierta culminación orgánica. Por otro lado, el desarrollo físico del ser humano recibe un cierto impulso en la pubertad, incluso en el sentido empírico externo. Entonces, si tenemos en cuenta todos los factores, ya hay una diferencia entre el ser humano y el animal. Pueden decir que es realmente un método abstracto de clasificación hablar de organizaciones física, etérica, astral y del yo. Esta objeción ha sido hecha por muchas personas, especialmente desde el lado de la filosofía. Tomamos las funciones del organismo humano y las diferenciamos, y dado que las diferenciaciones no necesariamente apuntan hacia causas objetivas, la gente piensa que todo es una abstracción. No es así. En el curso de estas conferencias veremos lo que realmente subyace a esta clasificación y división, pero les aseguro que no son meramente el resultado de un deseo de dividir las cosas en categorías. Cuando hablamos de la organización física del ser humano, esto abarca todo en el organismo humano que puede ser tratado con los mismos métodos que adoptamos cuando realizamos experimentos e investigaciones en el laboratorio. Abarcamos todo esto cuando hablamos de la organización física del ser humano. Sin embargo, en cuanto a la organización etérica del ser humano, que está incorporada en la física, nuestro modo de pensar ya no puede limitarse a las ideas y leyes que se aplican cuando realizamos experimentos y observaciones en el laboratorio. Sea lo que sea que podamos pensar sobre la organización etérica del ser humano, tal como se revela por el conocimiento suprasensible, sin necesidad de entrar en métodos mecanicistas o vitalistas de ninguna manera, es aparente para la percepción directa, y esta es una cuestión que sería objeto de un estudio prolongado en el plan de estudios que esbocé anteriormente. Que la organización etérica en su conjunto está involucrada en la naturaleza fluida dentro de la organización humana. Solo necesitan pensar en esto como una estructura de funciones que puede ser comprendida directamente en esta naturaleza fluida. El modo de pensar puramente físico, por lo tanto, debe limitarse a lo que es sólido en la organización humana, al estado sólido de agregación. Solo comprendemos la organización humana correctamente cuando concebimos lo que es fluido en esta organización como impregnado de vida, como fluidos vivos, no meramente como los fluidos que tenemos en la naturaleza inorgánica exterior. Este es el sentido en el que decimos que el ser humano tiene un cuerpo etérico. No necesitamos entrar en hipótesis sobre la naturaleza de la vida, sino simplemente entender lo que se implica, por ejemplo, al decir que la célula está impregnada de vida. Independientemente de las opiniones que podamos tener, ya sean mecanicistas, idealistas, espiritualistas o similares, cuando decimos que la célula está impregnada de vida, como también dice el empirista más burdo, entonces lo que se revela a la percepción directa proporcionada por los métodos a los que me he referido aquí, muestra que la naturaleza fluida en el ser humano está igualmente impregnada de vida. Pero esto es lo mismo que decir que el ser humano tiene un cuerpo etérico. Debemos pensar en todo lo sólido como incrustado en lo fluido, y aquí ya tenemos un contraste. Aplicamos todas las ideas y leyes derivadas en el mundo inorgánico a las partes sólidas del ser humano, mientras que pensamos no solo en las células, los organismos más pequeños presentes en el ser humano, como vivos, sino en la naturaleza fluida en su totalidad como impregnada de vida. Además, cuando llegamos a la naturaleza aérea del ser humano, parece que los gases que llenan su ser están en un estado de intercambio perpetuo entre sí. En el curso de estas conferencias tendremos que mostrar que este no es un intercambio inorgánico, ni meramente un proceso de intercambio mediado por los órganos sólidos, sino que una legalidad individual controla el intercambio interno de los gases en el ser humano, el vórtice formado con el entrelazamiento de los gases. Así como hay una legalidad interna en las sustancias sólidas, que se expresa, entre otras cosas, en la relación entre los riñones y el corazón, así también debemos postular la existencia de una legalidad dentro del organismo aéreo o gaseoso, si me permiten usar esta expresión,
una legalidad que no se limita a los órganos físicos y sólidos. La antroposofía designa esta legalidad que subyace directamente al organismo aéreo o gaseoso como la legalidad astral, la organización astral y presente en el ser humano si su organización aérea no hubiera penetrado las organizaciones sólida y fluida. La organización astral no penetra directamente en lo sólido y lo fluido, pero sí toma directamente el organismo aéreo. Este organismo aéreo toma directamente lo sólido y lo fluido, de modo que en el ser humano aéreo hay ahora una organización astral, organizada mediante la cual este organismo aéreo tiene una forma interna definida, que por supuesto es fluctuante. Al ascender a través de los estados de agregación, llegamos, por lo tanto, a las siguientes conclusiones. Cuando consideramos las sustancias sólidas en el ser humano, no necesitamos suponer nada más que una organización física. En el caso de la fluidez viva que penetra la organización física sólida, debemos suponer la existencia de algo que no se agota con la legalidad física, y aquí llegamos al organismo etérico, que es un sistema autónomo. En el mismo sentido, doy el nombre de organización astral a aquello que no toma directamente lo sólido y lo fluido, sino que primero penetra la organización gaseosa. No llamo a esto la legalidad astral, sino más bien el organismo astral, porque es nuevamente un sistema autónomo. Y ahora llegamos a la organización del yo, que penetra directamente solo en las diferenciaciones del calor en el organismo humano. Podemos hablar, por lo tanto, de un organismo de calor, un ser humano de calor. La organización del yo penetra directamente en este ser humano de calor. La organización del yo es, por supuesto, algo suprasensible y produce las diversas diferenciaciones del calor. En estas diferenciaciones de calor, la organización del yo tiene su vida inmediata. También tiene una vida indirecta en el resto del organismo a través del calor que obra sobre las organizaciones aérea, fluida y sólida. De esta manera, el organismo humano se vuelve cada vez más transparente. Todo lo que he estado describiendo se expresa en el ser humano físico, tal como vive en la Tierra. Lo que, de cierta manera, puede llamarse la organización más intangible de todas, la organización del yo calor, obra indirectamente sobre las organizaciones gaseosa, fluida y sólida, y lo mismo ocurre con las demás. Así, la manera en que esta configuración completa penetra en la organización humana y es conocida a través de observaciones empíricas orientadas a los sentidos, se expresará en cualquier sistema sólido de órganos verificable por la anatomía externa. Por lo tanto, al tomar los diversos sistemas de órganos, encontramos que solo el sistema de órganos físicos está directamente relacionado con su legalidad correspondiente, la legalidad física sólida. Lo fluido está menos directamente relacionado, lo gaseoso aún menos directamente, y el elemento del calor es el más distante de todos, aunque incluso aquí hay aún cierta relación a través de la mediación. Todas estas cosas, y solo puedo indicarlas aquí en forma de conclusiones definitivas, pueden ser confirmadas por un empirismo extendido simplemente a partir de los fenómenos mismos. Debido a la brevedad del tiempo del que disponemos, solo puedo darles ciertas conclusiones definitivas. En la anatomía y fisiología de la organización humana, podemos observar, para empezar, el curso que toman los alimentos hasta el punto en que llegan a los intestinos y a los otros órganos intrincados de esa región y luego son absorbidos en la linfa y la sangre. Podemos seguir el proceso de digestión o nutrición en el sentido más amplio hasta este punto de absorción en la sangre y la linfa. Si nos limitamos a este ámbito, podemos llevarnos bastante bien con el modo de observación no del todo mecanicista que adopta la ciencia natural hoy en día. Un modo de percepción completamente mecanicista no nos llevará a la meta final en este dominio, porque la legalidad observada externamente en el laboratorio y caracterizada por la ciencia natural como legalidad inorgánica siempre está interactuando en el organismo vivo en el tracto digestivo. Desde el principio, todo el proceso está involucrado en la vida, incluso en la etapa del proceso de la ptialina. Si prestamos atención solo al hecho de que la legalidad externa e inorgánica está inmersa en la vida del tracto digestivo, podemos llevarnos bastante bien en lo que respecta a esta esfera limitada, limitándonos a lo que puede observarse meramente dentro de la organización física del ser humano. Pero entonces debemos estar absolutamente claros de que aún queda un remanente de la actividad digestiva, de que el proceso de nutrición aún no está del todo completo cuando se ha pasado el tracto intestinal, y de que los procesos posteriores deben ser estudiados por un medio de observación diferente. Pero en lo que respecta a la esfera limitada, lo mejor que podemos hacer al principio es estudiar todas las transformaciones de sustancias por medio de analogías, al igual que estudiamos las cosas en el mundo exterior. Luego encontramos algo que la ciencia moderna no puede reconocer fácilmente,
pero que, no obstante, es una verdad que resulta, de hecho, de la propia ciencia moderna. Será tarea de nuestros médicos perseguir estos asuntos científicamente y luego mostrar, a partir de los propios hechos empíricos perceptibles por los sentidos, que, como resultado de la acción de la ptialina y la pepsina sobre los alimentos, estos son despojados de todo rastro de su condición anterior en el mundo exterior. Tomamos alimentos del reino mineral, pueden disputar la expresión alimento, pero creo que nos entendemos, tomamos alimentos de los reinos mineral, vegetal y animal. Lo que tomamos como alimento pertenece originalmente a las organizaciones mineral, vegetal y animal. La sustancia más estrechamente relacionada con la organización humana es, por supuesto, la leche que el bebé lactante recibe de la madre. El niño la recibe tan pronto como ha dejado la organización humana. El proceso que se lleva a cabo dentro del organismo humano durante la absorción de la nutrición es el siguiente. A través de la absorción de los alimentos en los diversos productos glandulares, se elimina todo rastro de su origen. Es realmente cierto decir que la organización humana misma hace posible adoptar el modo de observación puramente científico-natural e inorgánico. De hecho, el kilo humano es el que más se acerca a los procesos físicos externos en el momento en que pasa de los intestinos a la linfa y al torrente sanguíneo. El ser humano finalmente elimina las propiedades externas que el kilo aún poseía hasta este momento. Quiere tenerlo lo más parecido posible a la organización inorgánica. Lo necesita así, y esto lo distingue nuevamente del reino animal. La anatomía y fisiología del reino animal revelan que el animal no elimina la naturaleza de las sustancias introducidas en su cuerpo en la misma medida. Los productos de excreción son diferentes para el animal. Las sustancias que pasan al cuerpo del animal retienen una mayor similitud con la organización externa, con las organizaciones vegetal y animal, que en el caso del ser humano. Continúan en el torrente sanguíneo aún de acuerdo con su forma externa y con su propia legalidad interna. La organización humana ha avanzado tanto que cuando el kilo pasa a través de la pared intestinal se ha vuelto lo más parecido posible a lo inorgánico. El ser humano puramente físico existe realmente en la región donde el kilo pasa de los intestinos a la organización corazón-pulmón, si me permito expresarme de esta manera. Es en este punto donde nuestra forma de ver las cosas se vuelve por primera vez herética para la ciencia natural ortodoxa. Todo el tracto corazón-pulmón, el sistema vascular, es el medio por el cual los alimentos, que ahora se han vuelto completamente inorgánicos, por así decirlo, son llevados al ámbito de la vida. La organización humana no puede existir sin proporcionar su propia vida. En un sentido más amplio, lo que ocurre aquí se parece al proceso que tiene lugar cuando las partículas inorgánicas de proteína, digamos, se transforman en proteína orgánica, en proteína viva, cuando la proteína muerta se convierte en proteína viva. Aquí tampoco necesitamos entrar en la cuestión del ser interno del ser humano, sino solo en lo que se dice constantemente en fisiología. Debido a la brevedad del tiempo, no podemos hablar de las teorías científicas sobre cómo la planta produce proteína viva, pero en el ser humano es el sistema de corazón y pulmones, con todo lo que pertenece a él, el responsable de la transformación de la proteína en algo vivo, después de que el kilo se ha vuelto lo más inorgánico posible. Podemos decir, por lo tanto, que el sistema de corazón y pulmones está ahí para que el sistema físico pueda ser elevado a la organización etérica. El sistema de corazón y pulmones lleva a cabo, por lo tanto, un proceso vitalizante mediante el cual lo inorgánico es llevado a lo orgánico, es llevado a la esfera vital a través del proceso que tiene lugar en el sistema corazón-pulmón. En el animal no es exactamente lo mismo, el proceso es menos definido. Ahora, sería absolutamente imposible que este proceso tuviera lugar en nuestro mundo físico si ciertas condiciones no se cumplieran en la organización humana. La absorción del kilo y su transformación en una organización etérica no podrían tener lugar dentro de la esfera de la legalidad terrenal si no estuvieran presentes otros factores. Los ángeles podrían realizar esto, pero si lo hicieran, entonces volarían alrededor teniendo simplemente una boca, un esófago y luego, finalmente, un sistema gastrointestinal, que luego se detendría y desaparecería en lo etérico. Así, tales tractos digestivos flotarían y serían llevados por seres angélicos etéricos invisibles. Lo que estoy describiendo aquí no podría tener lugar en el mundo físico en absoluto, eso sería imposible. El proceso es posible en el mundo físico solo porque todo el sistema etérico es, por así decirlo, arrastrado hacia lo físico, está incorporado en lo físico. Esto ocurre como resultado de la absorción de oxígeno en la respiración. Por lo tanto, el ser humano no es un ángel, sino que puede caminar físicamente sobre la tierra,
Puede caminar porque su aspecto angélico se fisicaliza a través de la absorción de oxígeno. Toda la organización etérica se proyecta, pero proyectada como algo real, en el mundo físico. Todo se cumple luego como un sistema físico. Lo que de otro modo podría ser solo de naturaleza puramente suprasensible se expresa como el sistema de corazón y pulmones. Y así comenzamos a darnos cuenta de que, así como el carbono es la base de las organizaciones animal, vegetal y humana, aunque en la organización humana de una manera menos sólida que en la planta, y fija la organización física como tal, así también el oxígeno está relacionado con la organización etérica en la medida en que ésta se expresa en el dominio físico. Aquí tenemos las dos sustancias de las cuales la proteína formada, la proteína vitalmente formada, está principalmente compuesta, pero este modo de observación puede aplicarse igualmente bien a la célula proteica, a la célula misma. Simplemente extendemos el tipo de observación que normalmente se aplica a la célula sustituyendo un estudio macroscópico por el estudio microscópico de la célula en el ser humano. Observamos los procesos que forman la conexión entre el tracto digestivo y el tracto corazón-pulmón. Luego observamos en un sentido interno, viendo la conexión entre ellos, percibiendo cómo una organización etérica es arrastrada y fijada en lo físico como resultado de la absorción de oxígeno. Pero ven, si esto fuera todo, tendríamos un ser que existiría en el mundo físico poseyendo meramente una organización digestiva y una organización de corazón y pulmones. Tal ser no sería aún un ser con alma. El elemento del alma podría ocurrir solo en lo suprasensible, y aún es nuestra tarea mostrar cómo lo que hace que el ser humano sea un ser sensible se incorpora en su naturaleza sólida y fluida, penetrando las organizaciones sólida y fluida y haciéndolo un ser sensible, un ser con alma. Solo cuando somos capaces de rastrear el aspecto con alma podemos percibir al ser humano como un ser con alma. Toda la organización en la cual el oxígeno juega un papel está ahora dentro del ser humano debido al hecho de que vinculamos la organización etérica al cuerpo físico mediante el oxígeno. La organización con alma no puede llegar a existir a menos que haya un punto de ataque directo, por así decirlo, para el ser humano aéreo, con una mayor posibilidad de acceso a la organización física. Aquí tenemos algo que está muy lejos, de hecho, de las formas modernas de pensar. Les he dicho que el oxígeno toma la organización etérica a través de la organización de corazón y pulmones. Lo astral se abre paso en la organización del ser humano a través de otro sistema de órganos. Esta naturaleza astral también necesita un sistema físico de órganos. Me refiero aquí a algo que no parte de los órganos físicos, sino de la naturaleza aérea, no solo la naturaleza fluida, que está conectada con estos órganos particulares, es decir, de la organización aérea que está unida a estos órganos sólidos. Las fuerzas orgánicas astrales irradian desde esta organización gaseosa en el organismo humano. De hecho, el propio órgano físico correspondiente se forma primero por esta misma radiación, en su curso hacia atrás. Para empezar, la organización gaseosa irradia, hace que el ser humano sea un organismo con alma, penetra todos sus órganos con alma, y luego fluye de nuevo por un camino indirecto, de modo que un órgano físico llega a existir y cumple su papel en la organización física del ser humano. Este es el sistema renal, que se considera principalmente como un órgano de excreción. Sus funciones excretoras, sin embargo, son secundarias. Volveré a esto más tarde, porque aún debo hablar de la relación entre las excreciones renales y la función superior de los riñones. Como órganos físicos, los riñones son órganos excretores. Ellos también, por supuesto, han entrado en la esfera de la vitalidad. Pero además de esto, en su naturaleza aérea subyacente, son los órganos de radiación para la organización astral, que ahora penetra la naturaleza aérea y desde allí obra directamente en los fluidos y los sólidos en el organismo humano. El sistema renal, por lo tanto, es aquel que, desde una base orgánica, nos penetra con facultades sensibles, con cualidades del alma y similares. En resumen, nos penetra con una organización astral. La ciencia empírica perceptible por los sentidos tiene mucho que decir sobre las funciones de los riñones, pero si penetran lo que pueden ver y observar de estas funciones con una cierta percepción interna instintiva, podrán descubrir las relaciones entre la experiencia sensible interna y las funciones de los riñones, recordando siempre que las excreciones son solo indicaciones secundarias de aquello de lo que han sido excretadas. Lo que los riñones excretan surge a través de la función de los riñones. En la medida en que las funciones de los riñones subyacen al sistema sensible, esto se expresa incluso en los diversos tipos de excreciones.
Si quieren ampliar el conocimiento científico en este campo, les recomiendo que realicen experimentos con un individuo más sensible y traten de descubrir el cambio esencial que tiene lugar en las excreciones renales cuando está pensando en una habitación fría o en una cálida. Incluso pruebas puramente empíricas como esta, variadas adecuadamente de la manera científica habitual, proporcionarán resultados. Si realizan investigaciones absolutamente sistemáticas, descubrirán qué diferencia hay en las excreciones renales de una persona que piensa ya sea en una habitación fría o cálida. También pueden hacer el experimento pidiéndole a alguien que piense objetivamente y colocando un paño caliente alrededor de su cabeza. Las condiciones para el experimento deben prepararse, por supuesto, de manera ordenada. Luego examinen las excreciones renales y examínelas de nuevo cuando está pensando en lo mismo y se han aplicado compresas frías en sus pies. Pueden realizar experimentos que sean completamente perceptibles por los sentidos y empíricos, que les proporcionarán evidencia. La razón por la que hay tan poca preocupación con estas indagaciones hoy en día es que las personas tienen aversión a entrar en estos asuntos. En la investigación embriológica sobre la división celular, el alantoides y el amnios no se estudian cuidadosamente. Estos órganos descartados han sido investigados, pero para entender el proceso completo del desarrollo humano, los órganos accesorios en el desarrollo embrionario deben ser estudiados mucho más exactamente que los procesos que surgen de la división de la célula germinal misma. Nuestra tarea subyacente aquí, por lo tanto, es establecer puntos de partida para la investigación racional. Esto es de la mayor importancia, porque sólo de esta manera llegaremos al punto de tener una visión del ser humano, de modo que tengamos ante nosotros no una célula gigante visible, sino una célula gigante invisible. Hoy en día no describimos la célula de la manera en que describimos al ser humano, porque la microscopía no lleva tan lejos. Lo curioso es que si uno estudia el reino de lo microscópico con los métodos que estoy describiendo aquí, surgen cosas maravillosas, por ejemplo, los resultados logrados por la escuela de Hertwig. La célula puede ser investigada hasta cierto punto con el microscopio, pero luego no hay posibilidad de una investigación adicional en los procesos vitales más complicados. El empirismo ordinario orientado a los sentidos se detiene aquí. Pero con la ciencia espiritual pueden seguir los hechos más allá. Ahora miran al ser humano en su totalidad y el pequeño punto representado por la célula crece, por así decirlo, hasta convertirse en el ser completo del ser humano. A partir de esto, pueden proceder a aprender cómo la organización puramente física está conectada en todos los aspectos con la estructura del carbono, al igual que la transición a la organización etérica está conectada con la estructura del oxígeno. Si ahora realizan investigaciones exactas sobre el sistema renal, encontrarán una conexión similar con el nitrógeno, y para rastrear todos los papeles que desempeña el nitrógeno en la penetración astral del organismo, solo necesitan seguir, a través de una serie de experimentos muy precisos, las metamorfosis del ácido úrico y la urea. El estudio preciso de las excreciones secundarias de ácido úrico y urea proporcionará evidencia definitiva de que la penetración astral del ser humano procede del sistema renal. Esto también se mostrará por otras cosas conectadas con la actividad de los riñones, incluso hasta el punto en que las condiciones patológicas desempeñan un papel. Por ejemplo, si encontramos glóbulos rojos en la orina, el sistema renal irradia la organización astral en el organismo humano. Aquí no debemos pensar en la organización física, sino en la organización aérea que está unida a ella. Si el nitrógeno no desempeñara un papel, todo el proceso permanecería en el dominio de lo suprasensible, al igual que seríamos meramente seres etéricos si el oxígeno no desempeñara su papel. El resultado del proceso del nitrógeno es que el ser humano puede vivir en la Tierra como un ser terrenal. El nitrógeno es el tercer elemento conectado con esto. Existe, por lo tanto, una necesidad continua de ampliar los métodos adoptados en la anatomía y la fisiología aplicando los principios de la ciencia espiritual. Esto no es en absoluto un asunto de fantasía. Verán que esto es así cuando reciban sus primeros resultados. Si estudian el sistema renal y realizan sus experimentos con la mayor precisión posible, examinando las excreciones de urea y ácido úrico bajo diferentes condiciones astrales, paso a paso encontrarán confirmación de lo que he dicho. Solo de esta manera podrán penetrar la constitución del organismo humano. Podemos decir, por lo tanto, que todo lo que entra en el ser humano a través de la absorción de alimentos es llevado a la organización astral por el sistema renal. Todavía queda la organización del yo, principalmente como resultado del trabajo del sistema hígado-vesícula biliar.
La estructura del calor y la estructura del calor en el sistema de hígado y vesícula biliar irradian de tal manera que el ser humano es penetrado con la organización del yo, y esto está unido a la diferenciación del calor en el organismo como un todo. Ahora es perfectamente posible adaptar sus métodos de investigación lo más precisamente posible a lo que he dicho. Tomen ciertos animales inferiores en los que no hay rastro en absoluto de una organización del yo en el sentido psicológico. Con estos no encontrarán un hígado desarrollado, y aún menos bilis. Estas cosas se desarrollan en la filogenia del reino animal, solo cuando aparece la organización del yo. El desarrollo del hígado y la vesícula biliar corre absolutamente en paralelo con el grado en que la organización del yo se despliega en un ser vivo. Aquí también tienen una indicación para una serie de investigaciones fisiológicas en conexión con el ser humano, aunque, por supuesto, deben cubrir los diferentes periodos de la vida humana. Gradualmente descubrirán la conexión de la organización del yo con las funciones del hígado en el ser humano. Solo necesitan observar ciertas condiciones patológicas que son letales, ciertas enfermedades de la infancia, por ejemplo, para descubrir cómo ciertos fenómenos psicológicos, que tienden no hacia la vida del sentimiento sino hacia el yo, están conectados con la secreción de bilis. Esto podría formar la base de una serie de investigaciones extremadamente fructíferas que pueden derivarse en cierta medida de lo que nuestra ciencia empírica orientada a los sentidos proporciona. Verán que la organización del yo está conectada con el hidrógeno de la misma manera que la organización física está conectada con el carbono, la organización etérica con el oxígeno y la organización astral con el nitrógeno. Podrán relacionar todas las diferenciaciones del calor, solo puedo insinuar esto, con la función específica llevada a cabo en el organismo humano por el hidrógeno, en combinación con otras sustancias, por supuesto. Y así, al ascender de lo perceptible por los sentidos a lo suprasensible y hacer de este suprasensible una experiencia concreta al reconocer sus expresiones físicas, llegamos al punto de poder concebir al ser humano completo como una célula altamente complicada, una célula que está penetrada con alma y espíritu. Realmente solo se trata de tomarse la molestia de examinar y desarrollar los maravillosos resultados logrados por la ciencia natural y no simplemente dejarlos donde están. Mi comprensión y experiencia práctica de la vida me convencen de que, si se dedican a un estudio exhaustivo de los resultados de la ciencia empírica más ortodoxa, si relacionan lo más accesible con lo más remoto y realmente estudian las conexiones entre ellos, constantemente serán llevados a lo que les estoy diciendo aquí. También estoy convencido de que los llamados ocultistas del tipo moderno no les ayudarán en absoluto. Lo que será de mucha más ayuda es un examen genuino de los datos empíricos ofrecidos por la ciencia natural ortodoxa. La propia ciencia natural los lleva a reconocer verdades que solo pueden ser percibidas suprasensiblemente, pero que indican, no obstante, que los datos empíricos deben ser seguidos en esta o aquella dirección. Ustedes mismos pueden descubrir los métodos definitivamente, estos serán impuestos por los hechos ante ustedes. No hay necesidad de quejarse de que tales principios rectores creen prejuicios o que influyen por su gestión. Las conclusiones surgen de las cosas mismas, pero los hechos y condiciones resultan ser altamente complicados, y si se quiere progresar más, todo lo que se ha aprendido de esta manera sobre el ser humano debe ahora ser investigado en conexión con el mundo exterior. Ahora quiero que me sigan en un breve hilo de pensamiento. Lo doy meramente a modo de ejemplo, pero les mostrará el camino que debe seguirse. Tomen la planta anual que crece de la tierra en primavera y pasa por su ciclo anual. Ahora relacionen estos fenómenos que observan en la planta anual con otras cosas que pueden observar, sobre todo la costumbre de los campesinos que, cuando quieren conservar sus papas durante el invierno, cavan hoyos de cierta profundidad y ponen las papas en ellos para que se conserven hasta el año siguiente. Si las papas se guardaran en un sótano abierto ordinario, no permanecerían aptas para comer. Las investigaciones han demostrado que lo que se origina de la interacción entre la luz solar y la Tierra se contiene dentro de la Tierra durante los meses de invierno posteriores. Las condiciones de calor y luz juegan dinámicamente bajo la superficie de la Tierra durante el invierno, de modo que en invierno los efectos posteriores del verano están realmente contenidos dentro de la Tierra. El verano nos rodea fuera de la superficie de la Tierra. En invierno, los efectos posteriores del verano trabajan bajo la superficie de la Tierra. Y la consecuencia es que la planta, al crecer de la tierra en su ciclo anual, es impulsada a crecer, primero y ante todo, por las fuerzas que han sido vertidas en la tierra por el sol del año anterior, porque la planta deriva su fuerza dinámica del suelo. Tengo que dar saltos bastante grandes, por supuesto, pero todas estas cosas pueden verificarse fácilmente a través de observaciones empíricas.
Esta fuerza dinámica que se extrae del suelo puede rastrearse hasta el ovario y luego hasta la semilla en desarrollo. Así que ven, podemos llegar a una botánica que realmente corresponde a todo el proceso fisiológico, solo si no nos limitamos a las fuerzas dinámicas del calor y la luz y a las condiciones de luz durante el año en que la planta está creciendo. Debemos más bien tomar nuestro punto de partida desde la raíz, y por lo tanto desde las fuerzas dinámicas de luz y calor de al menos el año anterior. Estas fuerzas pueden rastrearse directamente hasta el ovario, de modo que en el ovario tenemos algo que realmente es traído a la existencia por las fuerzas del año anterior. Ahora examinen las hojas de una planta, y aún más los pétalos. Encontrarán que en las hojas hay un compromiso entre las fuerzas dinámicas del año anterior y las del año actual. Las hojas contienen elementos que son expulsados desde la tierra y aquellos que trabajan desde el entorno. Es en los pétalos donde las fuerzas del año actual están representadas en su forma más pura. El colorido y demás de los pétalos no representa nada que sea viejo, todo proviene del año actual. No pueden seguir los procesos en una planta anual si solo toman en consideración las condiciones inmediatas. Examinen las condiciones estructurales que se suceden en 2 años consecutivos. Lo que el sol imparte a la tierra, sin embargo, tiene una vida mucho más larga. Hagan una serie de experimentos sobre la manera en que las plantas continúan siendo consumidas por criaturas como la larva del escarabajo pelotero, y verán que lo que primero pensaron que era un elemento de la planta perteneciente al año actual debe relacionarse con las fuerzas solares del año anterior. ¿Saben qué etapa larvaria prolongada experimenta el escarabajo pelotero, devorando la planta todo el tiempo? Estos asuntos deben ser objeto de investigación exacta. Solo los principios rectores pueden ser dados desde el mundo espiritual. La investigación mostrará que la estructura de las sustancias encontradas en los pétalos y hojas, por ejemplo, es de un carácter esencialmente diferente a la estructura de las sustancias encontradas en la raíz o incluso en la semilla misma. Hay una diferencia tremenda, y esto lleva a la distinción entre un té preparado a partir de pétalos o hojas de plantas y un extracto de sustancias encontradas en raíces o semillas. Encontrarán que esta diferencia es la base para las otras diferencias, de modo que el efecto de un té preparado a partir de pétalos o hojas sobre el sistema digestivo humano es bastante diferente del de un extracto preparado a partir de raíces o semillas. De esta manera, relacionan la organización del ser humano con el mundo circundante, y todo lo que descubren puede ser verificado a través de métodos puramente físicos y perceptibles por los sentidos. Encontrarán, por ejemplo, que las perturbaciones en la transición del kilo a la organización etérica, tal como es llevada a cabo por el sistema corazón-pulmón, serán influenciadas por las hojas. Todo lo conectado con el tracto digestivo es influenciado esencialmente por un té derivado de pétalos. Un extracto de raíces y semillas influye en la actividad más amplia que obra en el sistema vascular e incluso en el sistema nervioso. De esta manera, descubrirán racionalmente la conexión entre lo que está sucediendo dentro del organismo humano y las sustancias de las cuales nuestra reserva de remedios puede derivarse. En la próxima conferencia, tendré que continuar este tema, mostrando cómo hay una conexión interna entre las diferentes estructuras de las plantas y la organización nervioso-sensorial del ser humano y la organización de su tracto digestivo.